Estamos en Pasteur, en el barrio porteño del Once, donde aquí hace 30 años volaron el edificio de la AMIA. Hoy, como pueden ver, estamos viendo un edificio nuevo, funcionando, atendiendo a la gente como siempre lo hizo, a nivel social, en ayuda, en cultura, en educación, y mostrando de que la vida, la acción está por encima del terrorismo. Quiero agradecer a todos los presidentes que abrieron sus puertas para contarnos esta terrible historia y convertida hoy, como dije antes, en una acción de solidaridad y trabajo y convivencia con la sociedad argentina. Gracias por acompañarnos y gracias a aquellos que hicieron que esto sea posible. Es un enorme placer compartir con vos esta entrevista. Y bueno, a todos les preguntamos, los que fueron presidentes, dónde estuvieron el día 18 de julio de 1994. Y en tu caso, claro, vos eras el presidente de la AMI, así que la pregunta es, claro, ¿dónde te enteraste? Pero bueno, ¿cuál fue la reacción inmediata que tuviste cuando te enteraste de esto? En ese momento mi oficina estaba en la calle Montevideo al 600, relativamente cerca de la AMIA. Esa mañana había ido junto con el presidente de la DAIA y el presidente de la OSA a Radio Haya y se inauguraba algún tipo de conexión directa con Israel, con algún programa de Israel, algo así, no me puedo acordar con precisión. Terminó ese evento y me fui a mi oficina, como era habitual, a trabajar hasta el mediodía y yo iba a la AMIA sobre el mediodía generalmente. Y estaba en mi oficina trabajando cuando me llamó una cliente nuestro, una agencia de viajes que estaba a pocas cuadras de la AMIA sobre la calle Viamonte, y pide hablar conmigo y me dice: Alberto, pusieron una bomba en la AMIA. Me acuerdo que dije, bueno, me voy para allá. Y claro, cuando doblé la esquina de Pasteur y vi lo que vi fue El horror. Algo dantesco. ¿Cómo fue ser presidente en medio de la tragedia? ¿Cómo te tocó a vos ponerla en funcionamiento? Y lo que vino, digamos, días siguientes o lo que fue ocurriendo, tengo entendido que se abrió Ayacucho. ¿Cómo fue presidir la institución a esas horas, Bueno, Alberto? yo creo que ese mismo día, a primeras horas de la tarde, nos fuimos ahí a lo que era el edificio de Ayacucho y nos constituimos ahí porque no teníamos dónde ir, no funcionaba ni el baño, era todo complicado. Y yo tuve que encerrarme un rato para decir, bueno, ¿cómo ordeno este desorden? ¿Pudiste? Y no es que pude, no había forma, porque todo el mundo en la desorientación y en ese tremendo momento busca una referencia. ¿Qué hago? Y todos me preguntaban a mí, ¿qué hago? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué hice? Y dije, ¿dónde están las prioridades? La primera, y el tema más dramático, tenía que ver con la remoción que se estaba haciendo de los escombros, y nadie sabía quién estaba abajo y quién había aparecido, quién estaba en un hospital, todo. Había mucha gente que no se sabía dónde estaba. Entonces creamos un espacio Dentro de Ayacucho. dentro de la AMIA, abajo, que era un teatro, y pusimos a gente que se ocupaba de escuchar, de atender y de ver cómo se iba a tratar de ayudar a encontrar. Por otro lado, le encargué el tema de comidas a domicilio. Había que supervisar, le pedí a 2 compañeros de la comisión directiva que se ocupen de ese tema. Y tratábamos de coordinar cómo eran las acciones. Había 2 aspectos. Uno tenía que ver con fijarse el objetivo
de que la AMIA tenía que funcionar. Porque yo decía, la única forma en que la bomba no ganó es si nosotros cada día llevamos lo que hoy quedó en hacer la AMIA que había. ¿De verdad lo pensaste? Sí, lo dije en la plaza de los dos congresos, que la bomba no va a ganar. Y la bomba no ganó. La bomba no ganó. Si vemos el edificio. No solo el edificio, ¿querés que te diga? A mí me gustaría estar en el otro. Claramente. Con todo lo que tenía y todos los problemas y la humedad y que los pisos eran viejos. No, yo me hubiese quedado siempre en el otro, lo hubiésemos reformado, lo estábamos reformando cuando vino la bomba. Pero había dos objetivos. Uno ese y el otro el juicio para que, como se dice, se haga justicia. Y una tercera cuestión que era tener que acompañar a los que el destino, la circunstancia eligió como familiares de las víctimas. Porque todo lo demás se reconstruyó, Dani. La AMIA se reconstruyó, las funciones de la AMIA se reconstruyeron, la AMIA tuvo una capacidad de reconstruir y de ayornarse. Y yo me siento orgulloso de la AMIA de hoy, orgulloso de la AMIA de hoy. El edificio está, el contenido está, todo lo podemos discutir. Si el edificio se podía haber hecho mejor, peor, si las funciones de la AMIA hoy tienen que ser estas, las otras, todo podemos discutir. Lo que no podemos discutir es que hubo 85 muertos que no se murieron de muerte natural. ¿Cómo era la AMIA antes del atentado? La AMIA, digamos, después del atentado fue la misma AMIA con otras características, porque las funciones que la AMIA cumplía como entidad madre de la comunidad, las siguió cumpliendo. Es más, la siguió cumpliendo al día siguiente del atentado. El presidente que asumió, el Alberto que asumió en el 93, asumió con un compromiso de sanear toda la estructura de la AMIA y hacerla de alguna manera, era el objetivo de reforzar todo lo que eran los contenidos de la obra de la AMIA, que estaban en cierto riesgo porque se había creado una estructura muy grande, tenía una gran injerencia en todo lo que tenía que ver con el sistema educativo. Había un concepto de que el 50% del presupuesto de la AMIA tenía que estar dedicado a educación. El otro parte del presupuesto que tenía una elasticidad era todo lo que tenía que ver con el servicio social. Bueno, todas las otras manifestaciones de la vida judía, cultura. Era modificar, adaptar todo eso. Mi presidencia vino a reivindicar el concepto de que la educación tenía que ser el factor principal del foco del trabajo de la AMIA. ¿Y el 7 de octubre, Alberto, cómo cruza en todo esto? El 7 de octubre es obviamente un acto criminal, salvaje, que retrotrae al género humano. Esta fue la prueba más elocuente de la satisfacción de matar, pero matar con sadismo. Pero el 7 de octubre es un día negro para la humanidad. La condición de exterminar a Israel no es una condición admisible, ni siquiera remotamente. Y contra eso vale todo. Y lo que ocurrió recientemente o hace menos de un año en Israel, el 7 de octubre, ¿cómo lo podemos vincular o cómo lo vinculás con los atentados de 1992 y 1994 aquí en la Argentina? Es el mismo hilo conductor. Nosotros suponíamos antes del atentado a la Embajada de Israel en el 92, no era una cuestión que nosotros podíamos suponer
que iba a pasar acá. Inimaginable. Y entonces yo digo, ¿cómo se puede reivindicar y dudar y hacer piruetas jurídicas para condenar o no condenar? ¿De qué estamos hablando? El mundo está confundido, yo no soy un primitivo. Entiendo las reglas del juego de la justicia, pero cuando los organismos, no sé, las Naciones Unidas, ¿tienen alguna duda de qué están hablando? Por último, Alberto, te quería preguntar, como despedida de la nota, si podés reflexionar o hacernos saber qué pensás sobre el presente y el futuro de la comunidad. Del presente, yo creo que la AMIA, que tiene otro modelo muy distinto al que nosotros gestionamos, no abandonó para nada de que la conducción de la AMIA es un ámbito que hoy preserva la vida judía, que hay cosas que compartimos, hay cosas que disentimos, pero sí creo que es una muy buena gestión y también hay gente joven que tomó esa responsabilidad, que no es fácil. ¿Cómo veo el futuro? Y el futuro, ya no hablo de la comunidad como estructura. Hay un gran desafío que tenemos como responsabilidad los que hoy somos los judíos de hoy. Y una de las cuestiones que tiene que ver es cómo va a ser nuestra continuidad. Yo me acuerdo que se decía así en el café, bueno, si tu nieto es judío, cumpliste. Eso tiene otra connotación. Y en eso estoy bastante preocupado. Siempre quisimos un mundo pluralista. Era más fácil ser judío en el gueto que en un mundo pluralista. Más allá del antisemitismo y demás, yo, que soy un judío criollo, nunca tuve restricciones. Pero eso implica un desafío. Vos, para mantener tu identidad en un ámbito donde no te discriminan o en un ámbito donde no vivís solo en tu mundo, tenés que estar preparado. Si vos pertenecés a los judíos ortodoxos, religiosos, donde tenés que leer las 613 mitzvot y hacer como haces el checkpoint de que estoy cumpliendo, tenés resuelto el tema. Pero yo no pertenezco a ese entorno. Y entonces tengo que buscar, y esa es la explicación de la educación, que la educación encuentre la forma de que hacer que los chicos entiendan el concepto de identidad en lo que es hoy, en el año 2024, para el 2034, para el 2144, no sé. No es fácil. El pueblo judío se planteó esto en la historia muchas veces, pero siempre encontró la fórmula. Oscar, ¿recordás cómo fue el 18 de julio de 1994 en tu vida? ¿Dónde estabas? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? El mismo día se inauguraba Radio High desde Israel. Y justamente estábamos el doctor Alberto Krumnikov, el embajador de Israel en aquel entonces, Avirán. Y estábamos esperando que se comunique, y se demoró. Yo tenía proyectado ir a la AMIA, pero como me llamó mi esposa, me vine para acá y escuché el estallido de la bomba aquí en mi casa.
¿Y cómo fueron las horas siguientes? Y lo primero que hice, apenas se escuchó el estruendo, fui para la AMIA y colaboramos con todo lo que hacía falta, por supuesto. Para aquellos que no saben o no conocen, vos tenés que ver con el partido Abodá, laborista. ¿Cómo repercutió el atentado dentro de la mesa política de Abodá, del factor político de Abodá? Fue un shock Sí. para cualquier persona normal, con más razón, un movimiento de esta característica que condujo la institución. ¿Recordás el clima, los debates, la preocupación? ¿Cómo era realmente vivir Abodá después de lo que había pasado? Todos se pusieron a disposición de la presidencia de la AMIA. Bien. Y cada uno cumplió de su manera un rol importante. ¿Cómo fue tu cadencia, que fue inmediatamente después del atentado y después de Alberto Krumnikov? ¿Cómo tomaste esa presidencia? Prácticamente no hubo tiempo. Era una papa ardiente. Claro. Todos los presidentes de la AMIA surgen de una elección. Me hiciste acordar. No la hubo. No. Después de tiempo de discusiones, finalmente se le otorgó la presidencia a Abodá. ¿Y cómo aparece Oscar? No es que Oscar aparece, sino que me proponen. Yo también estaba preocupado en este momento de asumir la presidencia de la AMIA. Me costó mucho tomar la decisión, pero yo venía de una historia personal sumamente compleja. Yo soy un hijo de la preguerra y durante todo el proceso de la huida de mis padres conmigo, del nazismo, del comunismo y después de vuelta, el retorno hacia la Argentina, siempre en mi mente sentía de que había organizaciones judías que nos ayudaron en ese proceso. ¿Y por qué lo vinculas con esto que te pregunté? Porque era muy difícil de aceptar el cargo, pero recordé esa época y ahí tomé la decisión de aceptar el cargo. Porque en los peores momentos de nuestras vidas fuimos ayudados por organizaciones judías. Eso fue el motivo. Oscar, la verdad que cuando recuerdo tu paso por AMIA, entre otras tantas cosas que uno recuerda, se me aparece el monumento de Agam, que claramente se instaló, se colocó durante tu gestión. Mira, es una historia breve, difícil de realizar, porque Agam es una personalidad en el mundo del arte y es una persona sumamente requerida, y además de eso, así que se demoró en poder conseguir en primera instancia que se ponga al hombro un proyecto de esa naturaleza. Él en aquel entonces estaba haciendo obras en Israel. El monumento se inauguró en el año 1999. Sí. ¿Imaginabas que iba a representar tanto esa obra, más allá del autor, no? El autor la convirtió en símbolo. Ajá. Vino a la Argentina, se reunió con los familiares de las víctimas. Bien. Se reunió con los artistas, con los miembros de la comunidad, antes de idear el proyecto, que no era fácil tampoco instalar en aquel entonces, dado el dolor de las familiares de las víctimas y de nuestro propio dolor, claro, porque todos los que estábamos en contacto directo con la función teníamos a alguien muy vinculado que había o fallecido, claro, o había tenido una situación traumática. Oscar, un capítulo no menor es cuando circuló
dentro y fuera de la comunidad que ustedes, presidente de AMI y DAIA, habían, decían, cruzado la plaza para ir a pedir perdón en aquel entonces al presidente Menem. Hubo un 18 de julio. Un aniversario. Un aniversario. Y en ese aniversario había un discurso que fue muy agresivo contra el gobierno. Y el gobierno lo tomó como si esto fuese dicho no por una persona, sino como que la comunidad judía tenía la responsabilidad de eso. Los dirigentes de la comunidad eran responsables por ese discurso. Lo que quería el presidente es que se le pida disculpas. Y sin consultar a nadie le contesté que eso era imposible. Repentinamente me llaman de la DAIA para que venga urgente, que quieren hablar conmigo. Se ve que Korach llamó a Beraja que quería que vayamos a la Casa de Gobierno. Y yo me negué a ir. Me volvieron a llamar de la DAIA a decir que el presidente de la DAIA solo no puede ir a esa reunión, porque era una cuestión que no tenía que ver con la política comunitaria, ni siquiera con el atentado. Era una cuestión personal mía, en una circunstancia tan complicada, de no dejar que vaya solo. Bueno, fuimos a la Casa de Gobierno. Hablamos con Korach. Y Korach empezó atacándonos. ¿Qué tienen para explicar? Entonces yo empecé a hablar y Beraja me agarró la mano y me dijo, yo te voy a contestar, no tenemos nada que explicar. Nosotros no controlamos a los expositores. Esto habían preparado una operación de prensa muy complicada y yo cuando me levanté, inmediatamente me fui. Pasé por todos los recovecos, fui a buscar mi documento y me fui. Y Beraja se quedó con la prensa porque él sentía que podía confrontar con este tema. El final fue ese, que los medios dijeron que la DAIA y la AMIA fueron a pedir disculpas. Estamos hablando de terrorismo. Debo llevarte al 7 de octubre. ¿Qué pensás sobre eso? Es un drama terrible que una vez más le toca vivir al pueblo judío. Oscar, ¿cuál es tu reflexión cuando hablamos de terrorismo hoy? El terrorismo, tanto la organización como el Hezbollah, el Jihad Islámico y el Hamas, hay que darle una sola respuesta. Aquí no se puede negociar con nadie. Igual Israel negocia, pero no se puede negociar con nadie porque son fanáticos. Entonces, la única sistema es golpearles donde a ellos les duele. Oscar, para terminar, ¿cuál es tu mensaje en estos días y después de tanto camino recorrido para la Kehilá, para la comunidad? Y algún mensaje que tengas también para la sociedad argentina en general. Es un momento muy complejo, porque estamos frente a un aniversario más lleno de impunidad, sin ninguna mira que en plazo corto haya una expectativa clara para que esta situación se revierta. Y estamos al mismo tiempo con un dolor muy grande por lo que pasó, que yo también lo llamo un atentado en Israel. Entonces, este 18 de julio está marcado por este acontecimiento de Israel, pero debo decir también que hoy tenemos una AMIA sólida, vigorosa, con iniciativa, con ideología fuerte, que en estos 30 años recuperó todo lo que posiblemente haya perdido en aquel momento. Quiero transmitirle a los familiares de las víctimas
que nunca pude sentir seguramente el dolor que ellos sintieron y que sienten. Pero siempre estuve muy cerca. Gracias, Oscar. Quería preguntarte si recordás tu 18 de julio de 1994, ¿dónde estabas? ¿Cómo te enteraste? ¿Qué pasó contigo cuando voló Lamia? El 18 de julio de 1994 estaba en la oficina en el barrio de Villa Crespo. No te voy a decir que se escuchó el sonido porque es imposible, pero el sonido de palabra a palabra, teléfonos, ¿qué pasó? ¿Voló algo en el 11? Puede ser que sea la AMIA. Enseguida me tomé la línea B del subte. Wow. Y me fui para la AMIA para ver qué se podía hacer. Ese primer día fue un caos, gente gritando, gente corriendo, gente arriba de los escombros, tratando de armar cadenas humanas, de sacar con balde las piedras. Así fue durante todo el día, gente buscando familiares, amigos, lo viste a él, lo viste a alguien. Y de noche se habilitó Ayacucho. Y Ayacucho, por supuesto, de a poquito, con el transcurso de los días, se transformó en Lamia. ¿Cómo jugó esa explosión y ese atentado cuando te tocó presidir Lamia? Que yo recuerde deben ser los años más caóticos que vivió la comunidad judía. Porque la explosión de Lamia trajo muchas explosiones. Hubo infinidad de luchas internas en la comunidad judía, gran parte motivados de cómo abordar el tema del atentado de Lamia. Si teníamos que confiar o no en el juez Galeano y en su investigación. Un sector de la comunidad lo apoyaba, otro sector estaba en contra. Los familiares, era muy difícil movilizarse y había que mantener un punto de equilibrio muy fuerte. Yo en esos 3 años en la AMIA aprendí muchísimo. No se puede entrar a la AMIA sin saber lo que es la comunidad. El atentado a la AMIA trajo miedo en la comunidad judía, trajo protección en todas las instituciones judías. Había que poner todos esos pilotes de cemento, adornados o no adornados. Había temor. Nosotros los judíos éramos los únicos identificables en la ciudad de Buenos Aires. Donde hay pilotes, hay comunidad judía. Fue toda una transformación, nos cambió la vida. Pero también hubo un cambio muy importante. A partir del atentado de la AMIA, el pueblo argentino, la ciudadanía, tomó conciencia que hay una comunidad judía. Hasta 1994 vivíamos en un gueto, en nuestras instituciones. A partir del 94 salimos a la calle. Mirá, la comunidad judía, parte de la Argentina y muy desconocida por la gente. Yo quise que la sociedad argentina se comprometiera también con la búsqueda de justicia. A mí me tocó un periodo muy difícil, paralelo a lo de la causa AMIA, que fue la gran crisis de la Argentina. Una pobreza
inconmensurable. Y dimos un paso más. Participé en un congreso del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y pude hablar con el doctor Iglesias. Le dije, doctor, nos volaron la AMIA, estamos desesperados, tenemos un tema de pobreza, tenemos un montón de cosas, necesitamos la ayuda del BID. ¿Y sabés qué es lo que salió de ahí? La famosa red de empleos de la AMIA. La oficina de empleos. Muy importante. El 90% de la gente que consigue trabajo en la red de empleos de AMIA no es judía. El 90%. Porque se necesitan infinidad de personas para distintos tipos de tareas. ¿Cómo viviste que se ha dicho que Irán es responsable finalmente de los atentados en Argentina? ¿Cómo lo viviste vos cuando escuchaste o te enteraste de esto? Esta información la tenemos desde el año 2002. Miguel Ángel Toma, que era el jefe de la CIDE, nos llamó, fuimos a la CIDE, nos dio este informe, lo teníamos, lo sabíamos claramente, y luego en el año 94, un desertor iraní, Abogadam Mesbahi, es quien termina de confirmar que en agosto de 1993 en Irán se realiza una reunión con las personas que eran buscadas luego con las alertas rojas y se decide realizar este atentado. Que este atentado se iba a realizar a través de Hezbollah, que depende de Irán, que Berro fue el conductor suicida, que vino por la triple frontera, que estuvo en Ciudad del Este, que luego estuvo en Cañuelas y finalmente es el que explotó la camioneta, la tráfica en la AMIA. Con la ayuda, por supuesto, de agentes locales que nosotros siempre estuvimos luchando por eso. ¿En dónde montaron los 400 kilos de explosivos? Tiene que haber un lugar físico. Alguien especialista tuvo que haber puesto las conexiones correspondientes. No cualquiera lo puede hacer. Hasta hoy es una gran incógnita. ¿Cómo era la Argentina que te tocó vivir? La relación en aquel caso, en aquel momento era con el presidente Néstor Kirchner. Contanos qué recordás de esa época. Néstor Kirchner se identificó rápidamente con buscar justicia para la AMIA. Nos preguntaron, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros planteamos, primero, abrir los archivos de la CIDE. Kirchner fue quien abrió los archivos de la CIDE. Algunos dicen que no se abrió todo, yo no lo puedo saber, no soy un especialista. Se abrieron muchas cosas. Segundo, le pedimos profundizar la investigación. Y Kirchner es el que crea la unidad de investigación AMIA con Nisman a la cabeza. Y realmente, desde el punto de vista del apoyo a la justicia y a la causa, fue total. E inclusive termina posteriormente denunciando a Irán en Naciones Unidas. Me lleva a recordar los famosos cassettes. Sí, en realidad fue un momento muy malo, muy difícil para mí. Porque habíamos creado un vínculo muy importante de la AMIA con el gobierno. En la reunión, Néstor Kirchner dice que se encontraron los 60 cassettes de grabaciones de Tejeldini con otro más que podía dar una información muy clara de qué había pasado con el atentado a la AMIA. Cuando él menciona eso, yo me quedé blanco. Si tenemos los cassettes, vamos a saber quién encargó la traffic, qué hicieron con la traffic. Eran 60 grabaciones. Termina la reunión y el presidente nos invita si queremos ir a la conferencia de prensa con los periodistas que estaban esperando a ver qué había pasado. Yo, para no cometer ningún error, me limito a informar de que en esta reunión el presidente
nos informó que se encontraron los 60 o 66 cassettes con grabaciones de escuchas telefónicas de Tejeldín y otras más. A las 10:30 de la mañana me llama Alberto Fernández. Me dice, mire, Kaul tiene que venir a casa de gobierno porque acá hay un problema. El presidente lo que dijo es que se encontraron el papel firmado que el Fino Palacios se había llevado los cassettes de la CIDE a la Policía Federal. No hablé más del tema, me guardé a silencio, porque a las 3, 4 de la tarde el presidente Kirchner va a una reunión en Merlo, no sé qué, y le preguntan por este tema, porque el tema estaba en todos los diarios. Y él dice, Kaul se equivocó, es un problema de Kaul, como diciendo, no es un problema mío. Abraham, el orden es atentado a la embajada, atentado a la AMIA, después vino España, Las Torres, 7 de octubre, recientemente en Israel. Creo que estamos hablando del mismo hilo conductor. ¿Coincidís? Tristemente, hasta el 7 de octubre, el atentado más grande contra una comunidad judía fue el atentado a la AMIA. Pero lo que pasó el 7 de octubre, sin ningún precedente, que en un día se hayan asesinado a 1.200 personas, más los secuestrados, más los heridos, no tiene ningún antecedente de esa magnitud desde la Shoah. El terrorismo está muy avanzado y hay un terrorismo islamista extremo que está actuando en distintos lugares del mundo. Hay un sinfín de atentados que se han producido en Argentina, en Estados Unidos, en España, en Francia, en un montón de lugares del mundo. Y no se puede pactar con el terrorismo. No se puede pactar, hay que combatirlo. Y los países saben y tienen claro con sus servicios de inteligencia quiénes son, cómo actúan en las redes sociales. Nosotros mismos tenemos que vivir también en Argentina con el temor a que haya un tercer atentado. Porque en ninguno de los dos tenemos ningún responsable en la cárcel. Están todos libres. Quería pedirte finalmente alguna reflexión para los líderes políticos de la región, por lo que pasó y por el futuro, y también para la gente en general. Nosotros estamos en toda Latinoamérica. En el mundo hay 82 comunidades judías. En todos los países de Latinoamérica hay comunidades judías. Los judíos son parte de cada país. Nosotros somos ciudadanos de cada uno de nuestros países. Entonces, cada gobierno debe proteger a las comunidades judías. El antisemitismo no alcanza solamente con la palabra para erradicarlo, sino con las acciones, con leyes concretas, leyes que castiguen, leyes que, por un lado, impidan todo tipo de discriminación y atentado, y una fuerte educación. Gracias, Abraham. Al contrario, gracias. Luis, para comenzar la entrevista quería preguntarte muy especialmente, porque conozco qué es lo que pasó con algunos detalles, ese 18 de julio, cuando te enteraste o escuchaste que estalló la AMIA. Ese día yo estaba en el bar de la esquina desayunando y siento la terrible explosión. La primera sensación que tuve fue que era un gran choque de colectivos. Me puse el sobre todo y salí corriendo.
para Pasteur. Y cuando llegué ahí, la realidad es que me paralizó todo. Que te toque en tu institución, en el corazón de la capital federal, en un barrio porteño cualquiera, era duro. Yo la realidad, tengo que ser sincero, los primeros minutos me quedé paralizado. ¿Cómo fue el contacto entre los dirigentes? ¿Qué pasó ahí entre ustedes? Empiezan a venir todos para Pasteur. Lo primero que pudimos organizar fue una pequeña reunión en mi oficina. Volvimos a mi oficina, que son las 2 cuadras. ¿Quiénes estaban? Estaba el doctor Krumnikov, estaba Rubén Beraja, estaba el ministro Korach y el rabino Benjamín. Fue el minuto de parar la pelota y decir, bueno, organicémonos a ver qué pasa. Ahí se toma la decisión de abrir Ayacucho para llevar todo lo que se podía, la sede administrativa, el comando de organización de todo esto, a Ayacucho. Estaba lleno de familiares, lleno de gente que venía a buscar a sus seres queridos. Me dan una lista a mí y un megáfono. Voy a la calle y me subo arriba al megáfono para empezar a decir los nombres de los heridos y de los fallecidos. La verdad que dije 2 nombres y me quebré, no pude. Me recuerdo ahora, claro, es súper difícil. No pude seguir hablando porque estaba en una lista terrible. Sí, sí. Y me bajo porque no podía seguir. Y me reemplaza un rabino. Imagínate vos la escena porque estás dando el nombre. ¿Quién vive y quién muere? De un tipo terrible. Y la verdad era que solamente podíamos dar los nombres confirmados. Después había cuerpos destrozados, gente que no sabía. Claro, irreconocible. Deambulando, gente que me pareció que vi a y después resulta que no vieron a nadie. Entonces nosotros lo dábamos por vivo y ya había muerto. Claro. De todo. Fue muy, muy difícil. En las primeras horas o días, ¿llegaron a dimensionar lo que pasaba? ¿Llegaron a ponerse mal o ahí hubo que poner el cuerpo? Lo único que se dimensionó es que había que darle contención y respuesta a los cientos y cientos de personas que había dando vuelta. Había que escuchar la historia de cada uno, de cada familia, con su ser querido que faltaba, que me dijeron que estuvo, que no estuvo, que estuvo en la AMIA, que media hora antes, que media hora después. Por eso te digo, me parece que no se pudo dimensionar. O sea, la dimensión era el edificio volteado. Me acuerdo a la noche con el frío que hacía, paseando por ahí, pero paseando para despejar la cabeza. No había... muy complicado, muy complicado. Son situaciones traumáticas, creo que límites para el ser humano, o al menos para mí. Y había que ponerle la misma garra para tratar de solucionar todos estos temas. La AMIA estaba desarmada. Vos sabés que AMIA es ayuda social, AMIA es cementerios y sepelios. El día siguiente se siguió muriendo gente normalmente. Terrible, que había que enterrar. Que había que enterrar, pero toda la gente que trabajaba en sepelio murió. En la acción social habían desaparecido muchos y había que repartir la comida a los más necesitados, como se hizo el día anterior y la semana anterior. Todo eso se agrega a la desgracia. A la desgracia, a la contención de la gente y demás. Armamos equipos de personas. Todo el tema de sepelios lo agarró un vicepresidente que se llamaba Héctor Rosenblatt, que salió de adentro. Salió de adentro de los escombros. Y me dice, che, Luis, yo me encargo. Olvídate, yo me encargo. Retomo, insisto, en el tema jurídico que se me ocurre que debe haber sido parte de las primeras acciones que tuvieron que hacer. El miembro de comisión directiva, el doctor Cuquier, viene y nos dice, voy a presentarles un amigo penalista para que empecemos a
a ver esto. Y ahí conozco a Luis Domnietsky. Aclaremos que es quien... Luis Domnietsky fue el que inició la causa AMIA, patrocinando a la AMIA. Y ahí empezaron las primeras reuniones para charlar. ¿Cuándo se dimensionó que estábamos hablando de alto terrorismo y exactamente igual a lo que había pasado en la embajada? En el primer momento. ¿En el primer momento? No hay manera de hacer actos semejantes si no es un tema de terrorismo internacional. ¿Te imaginas que meter una bomba en medio del 11, en la institución emblemática de la comunidad judía, fue pensado, analizado, y querían pegar, el terrorismo internacional quiso pegar duro? ¿Cómo se interactúa con la justicia y con el poder, con todo en realidad? ¿Duele? Es obvio. ¿Impotencia? ¿Furia? Es impotencia pura. Es impotencia. No sabía... Ahora hablo con el diario del lunes. No se había aprendido nada del atentado de la embajada. Estábamos relacionados con todos los ministros. Yo creo que estaban tan perdidos como nosotros. Tan perdidos como nosotros. Y la realidad es que la AMIA era una institución que jugaba en primera B, haciendo un paralelo del fútbol. Y de pronto el 18 de julio a la tarde, o el 19 de la mañana, sale a jugar en primera A en la tapa de todos los diarios nacionales y extranjeros durante meses y meses y meses. Fue muy difícil. Y después están todos los obstáculos para una investigación, como existe hoy también. No es que hay cosas que se solucionaron después de 30 años. Luis, hablemos de Nisman. Yo conozco a Nisman cuando asumo como presidente. Me lo presenta el doctor Kirchner, me lo presenta. A partir de ahí hizo un trabajo. Se trabajó su fiscalía, desde mi punto de vista, o de lo que yo entendí, trabajó con nombres, con situaciones concretas, con cosas que están en el expediente, judicializadas y que hoy pasan a ser realidad. Hace pocos días, menos de un mes, la Argentina responsabilizó formalmente a Irán por los atentados. ¿Qué pensás? Que siempre fue lo mismo. O sea, para mí no es nuevo. Que la Argentina, lo dirán, que Argentina asume la culpabilidad del atentado. Para mí, en lo personal, es todo viejo. Ya estaba en la calle, ya estaba en el expediente. Hay gente que conoce muy bien el expediente, los abogados conocen muy bien, hay abogados en la AMIA, en la RAE, que conocen muy bien el expediente. Me parece que no hay nada nuevo. ¿Podés ayudarnos a recordar cómo era Latinoamérica cuando fue el atentado? Y también cómo fue o cómo era Latinoamérica cuando fuiste presidente de la AMIA. Me parece que América Latina estaba avisada ya por el atentado a la Embajada de Israel. Lo que marca un punto de inicio es el atentado a la AMIA. El edificio emblemático de la AMIA y lo que representaba marca todas las comunidades de América Latina. La realidad es que la Argentina es única por la cantidad de judíos que hay, por la magnitud de su comunidad, pero hay un trabajo muy interesante, se interactúa muy bien. Te tengo que preguntar por el 7 de octubre, ¿cómo vinculás todo lo ocurrido con lo que pasó hace menos de un año? El salvajismo y la crueldad con que se actuaron ese 7 de octubre, creo que tira para atrás 70 años de intentos de acuerdos de paz, de dos pueblos, dos estados, en un país chiquito donde cada muerte de cada soldado pesa. Nadie se imaginó lo que podía pasar. Ojalá llegue la paz a Medio Oriente cuanto antes, para que Medio Oriente crezca, sea un lugar de paz, un lugar de entendimiento y convivencia entre las tres religiones.